Nosotros, junto con Cecilia Aguilar y con Diego Goodman en el ISER, hace varios años que venimos trabajando como equipo en el desarrollo, en primer lugar, de la artística de la radio. Así comenzamos, pensando la comunicación como un proceso donde se integran varios actores, varios participantes. El ISER es un instituto donde se forman productores, locutores, operadores técnicos, operadores de planta y guionistas, ¿no? Para tanto radio como televisión. Pero desde hace unos años, y yo estuve en el Copitec también hace un tiempo, venimos incursionando en nuevas formas de comunicación donde la innovación en estas formas y en los soportes de la comunicación es muy importante. Y entonces ya estamos viendo que hay áreas que antes se mantenían bastante separadas que necesitamos integrar. Y a partir de ese trabajo en innovación de la comunicación en general, nosotros además somos todos periodistas los que trabajamos en este equipo, y entonces, bueno, la mirada periodística sobre esto es bastante central, aunque muchas de estas cosas se aplican también para producciones de ficción. Desde la existencia de las redes, básicamente, desde la web, desde la digitalización y demás, hay un cambio central para nosotros los comunicadores, que es que se pasa del broadcasting, es decir, de un centro que emite para un público desconocido, que no sabemos. En el caso de la FM podemos saber a qué distancia llega, ¿no? Pero cuánto nos están escuchando, qué hacen los que nos están escuchando, con el broadcasting no sabemos, es un público desconocido. La web lo que permite es que eso se caiga, es decir, que yo pueda saber en tiempo real quién me escucha, dónde está ubicado, qué es lo que está haciendo. No hay ya ese típico esquema emisor-mensaje-receptor, sino que todos los emisores pueden ser receptores y todos los receptores pueden ser emisores. La interacción pasa a ser una característica central de esta comunicación, además de otras características que ahora vamos a conversar. No solo yo escucho la radio en forma lineal, sino que la radio la puedo ese archivo, ¿no?, sonoro, lo puedo segmentar, lo puedo enviar vía WhatsApp, vía mail, vía cualquier otra plataforma, puedo mandar ese segmento a algún conocido. Al segmentarlo ya estoy recortando un mensaje que hizo otro, con lo cual ya hay un nivel de participación. Y llegados al punto de que hay aplicaciones que permiten en los celulares grabar directamente nuestra voz, ponerle música, editar una producción sonora y subirlo, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, que les voy a contar, subirlo a una plataforma que puede ser compartida, y acá viene el otro gran cambio y gran característica de esta nueva época, en el lugar y en el tiempo en que yo quiera. Un poco con una mirada provocadora de toda esta realidad, planteamos la nueva radio está en marcha. Una radio que va a ser totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a consumir. Las producciones de audio y su capacidad de inmersión crecen en la preferencia del público. Cambian las audiencias, cambian los que escuchan este tipo de producciones. Ubicuidad y personalización. Ubicuidad, ¿qué quiero decir con esto? En cualquier lugar, en cualquier momento, a demanda, cuando yo quiera. El rol del oyente pasa a ser clave
en relación a esta decisión, así como ya la televisión la consumo no de la manera en que estábamos acostumbrados, broadcasting, vuelvo a decir, la consumo segmentada, armo mi propia programación, ya no dependo del gerente de programación de un canal. Lo mismo está pasando con las producciones sonoras. ¿Querés escuchar sobre criptomonedas? Buscás los podcasts de criptomonedas. ¿Uno solo o todos los que existan? Y a la vez te gustan los gatitos. Hay un podcast que se llama Gatocracia, ¿sí? Y sobre costumbres y anécdotas de los gatos en las casas. Quiero compartir con ustedes, a lo mejor no ven desde allí, pero estos datos son de ayer. Ayer se publicó esta encuesta POD 2019. Lo organiza Podcasteros, que es un colectivo de productores y realizadores de podcast. Mariano Pajela, Agustín Espada, que es un doctor en ciencias de la comunicación, que analiza todo este fenómeno, está haciendo el análisis de esta encuesta, y Martina Castro, que es una productora de un podcast, de varios podcasts, pero uno de los más importantes. Martina estuvo produciendo para NPR Radio Ambulante, y Mariano Pajela es uno de los primeros que produjo podcast en la Argentina y de recopilar la información sobre podcast en la Argentina a través de un podcast muy famoso que, entre los que conocemos el tema, que es ArgenPod o Argentina Podcastera. Trabajaron en esta encuesta 142 personas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. Hay que tener en cuenta que esta encuesta es un relevamiento de la audiencia, es una encuesta voluntaria donde el que quiere contesta esta encuesta. Por lo tanto, los datos no son sobre un universo determinado, sino el universo es todos aquellos que quisieron contestar la encuesta, pero nos da una medida de quién está escuchando y en qué condiciones el podcast. En cuanto a la edad, fíjense lo interesante, tenemos una franja de jóvenes, bastante jóvenes, entre 26 y 35 años, como la más activa en la respuesta de esta encuesta, pero nos va a dar la pauta también de quiénes son los que están escuchando podcast en este momento. En cuanto a nivel educativo, el segmento que más contestó son aquellos que tienen título de grado, básicamente universitarios, ¿sí? Y en cuanto al género, contestaron más hombres que mujeres. De los que contestaron hay un grupo muy grande de periodistas, otro grupo muy grande que trabaja en educación, el tercero trabaja en telecomunicaciones, servicios, entretenimiento, diseño, electrónica, comercio y ciencia. Esto va a tener que ver con los focos de interés que van a expresar esta audiencia. Y en cuanto a la forma de transporte que utilizan, se mueven sobre todo en automóvil, en colectivo, en autobús, y caminan. Son las tres formas de movilidad más destacadas. ¿Por qué es importante esto? Porque es donde van a estar escuchando básicamente estos podcasts. En el auto se está escuchando cada vez más este tipo de consumo de audio. Luego, en el transporte público y caminando. Y es importante este otro número que está aquí un poco más grande. Todavía en este público sigue siendo muy importante la escucha de radio tradicional, un 43%. Pero va creciendo, o sea, dentro de todos los que escuchan podcast y que están contestando esta encuesta, hay un 43% que sigue escuchando la radio tradicional, un 22% trabaja con cortes de radio. Acá hay una plataforma, Radio Cat, no sé si ustedes la conocen, pero que sirve
graba lo que sale al aire en una radio y cada uno puede cortar un pedacito y compartirlo con alguien, ¿no? Algo que le interesó. Bueno, estos cortes de radio, que a su vez ahora hay varias radios que se están descolgando de Radio Cat y armando su propia plataforma, también es una forma de consumo de radio. Pero el 35% de los que contestaron la encuesta no escucha radio, no escucha la radio tradicional y está escuchando de esta forma el audio. Por lo tanto, el cambio que hay en la audiencia es realmente muy importante. Acá ni yo leo, les voy a decir, ¿en qué dispositivo se escucha fundamentalmente el podcast? En los dispositivos móviles, en los smartphones. Y a esto hay que agregar un dato más. Una franja muy pequeña de un 13% escucha en la computadora de la casa, ¿sí? En la computadora de escritorio o en la laptop. El smartphone es el que me permite escuchar el podcast en el auto, el que me permite escuchar el podcast en el transporte público o caminando. Y además a esto hay que agregar que para nosotros los que producimos podcast es muy importante, en general se escucha con auriculares. Entonces, esto requiere que yo tenga especial cuidado en no ser demasiado estridente, en qué tipo de composición sonora, de diseño sonoro voy a plantear, porque estoy metiéndome directamente en la cabeza del oyente, ¿sí? Quiero agregar que esto vale para el podcast, pero están creciendo también la utilización de parlantes inteligentes. Son dispositivos que sobre todo en Estados Unidos y Europa están teniendo mucha difusión. Son asistentes, son parlantes que tienen inteligencia artificial a los que yo les puedo pedir tanto recomendaciones como escuchar determinado tipo de música o determinado podcast. Bueno, no solo en los smartphones se está escuchando mucho podcast, sino también en estos parlantes inteligentes. Mientras hacemos ¿qué? Escuchamos podcast. La mayoría, un 53% haciendo tareas en el hogar. Un 52% viajando en el transporte público. Un 47% mientras camina, un 40% mientras trabaja, otros mientras descansan, mientras cocinan, mientras conducen, un porcentaje menor, 32%, pocos mientras hacen ejercicio físico, pero básicamente haciendo tareas para el hogar y en el transporte público. ¿Y cuáles son las temáticas de los podcasts preferidas? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser la temática preferida? Criptomonedas, para ustedes que son informáticos. ¿Qué más? Todas las novedades tecnológicas. Novedades tecnológicas. Bueno, la preferencia... Música. Lo que más se escucha en esta audiencia son, y que además coincide con los números de las plataformas de podcast que hay, ¿no? Spotify, Google. Lo que más se escucha son los podcasts sobre historia. Historia. En segundo término, televisión y películas. En tercer término, arte y entretenimiento. Recién en cuarto término, tecnología. Y en quinto lugar, noticias y política. Pero lo que más se escucha son los podcasts sobre historia. La mayoría descubre los podcasts a través de otros podcasts porque escuchó una recomendación, algo. Otros descubren los podcasts a través de redes sociales, de Facebook o de WhatsApp, o porque se los recomendó un amigo. Y otros directamente en las plataformas de distribución. De toda esta encuesta, que fue difundida ayer, y que se puede consultar entera en www.encuestapod.com, el 88% de las personas que contestaron la encuesta consumen podcast a través de smartphone. Esta escucha de podcast es compatible con la realización de otras actividades, es decir,
puedo escuchar audio mientras hago otra cosa. Esto es muy superior al video en este sentido, a la televisión, a YouTube y demás. El 53% de las personas encuestadas escucha a través de Spotify, que es la plataforma. Acá está el tema de la música, ¿no? Y la vinculación con la música y con algo que vamos a ver después, que para mí es fundamental. Pero es Spotify donde se escucha mayormente el podcast. Y en el caso de YouTube, tiene el mismo uso que Apple Podcast. Es decir, uso YouTube para escuchar solo el audio. Los podcasts que escucho en YouTube es como escucho la música en YouTube. Entretenimiento y aprendizaje son las principales razones para escuchar el podcast. Es decir, yo recurro al podcast para aprender, para informarme, pero no la información que encuentro en otras plataformas. Porque yo no lo consigné, pero en la encuesta también está que la compañía, una voz que me habla, es también, mientras realizo otra tarea, es también una de las funciones por las cuales recurro al podcast. El 40% de las personas encuestadas escuchan el podcast durante la mañana. Esto tiene que ver con el momento en que me estoy trasladando al trabajo, el momento en el que quiero informarme. El 65% de las personas escuchan radio tradicional en vivo o a demanda. Los podcasts de historia, de cultura y de actualidad y noticias son los preferidos. Y aquí algo interesante, la mesa de debate, el formato de charla en una mesa de café es el más escuchado. Y en segundo lugar, el podcast narrativo, el que me permite contar una historia con un diseño sonoro que genera en el que escucha una sensación de estar metido en la historia y de cómo eran los antiguos radioteatros, básicamente, ¿no? Imaginarme a los personajes. El 79% de las personas encuestadas escucha el 90% más de los episodios. Esto es importante en relación a las costumbres de la audiencia para los que publicitan en el podcast y para el financiamiento. En el programa de televisión yo me voy en la tanda, en el podcast no, lo escucho hasta el final. El 40% de las personas encuestadas está dispuesta a escuchar los anuncios en el podcast, no los saltea. En cambio en la tele hago zapping o me voy, en el podcast no. Y no está acá desagregado, pero hay mayor confianza en el anunciante de podcast que en el anunciante de televisión. Y hay mayor capacidad de retención de marca en el anunciante de podcast que en el anunciante de televisión. Y finalmente, el 88% de las personas encuestadas está dispuesto a realizar donaciones a su podcast favorito, porque hay una relación de confianza con ese que me está hablando. Le confío más. Entonces, esto nos va a servir para pensar que aquel modelo, o sea, que no solo está cambiando el sistema de broadcasting a redes, sino que también está cambiando el modelo de negocios. Y esto es un valor muy importante para el anunciante, porque vamos de nuevo, el público ya no me es desconocido. Puedo llegar finito al público que me está escuchando, en forma personalizada. Entonces, la experiencia de la radio se personaliza en los dos polos de lo que antes era el esquema de comunicación. El productor ya le habla a un público del cual puede conocer muchísimo, el lugar desde que me escucha, desde qué dispositivo, qué gustos musicales tiene, cuánto escucha, si pausa o no pausa. Hasta logueado en la plataforma, puedo conocer el nombre de usuario de ese que consume. Spotify acaba de lanzar ayer o antes de ayer una parte de su plataforma, se llama Podcaster. El productor de podcast que sube sus capítulos, sus episodios a Spotify,
puede saber qué música escuchan sus oyentes. Con lo cual, a mí me permite trabajar mucho mejor los contenidos sonoros, no solo para pasarle el tema musical que le gusta escuchar al oyente que me escucha, sino de todo, es decir, el color de sonido, qué cortina voy a usar, qué temas voy a tocar, de qué manera voy a hablar, ¿no? Me da una cantidad de herramientas que antes no disponía. Por lo tanto, la radio del futuro es posible. ¿Por qué la radio del futuro está en marcha? Porque con el podcast y este tipo de producciones sonoras, del lado de la audiencia, ya no tengo solamente oyentes pasivos. Tengo lo que se llama prosumidores. La misma persona consume y produce contenidos. Y mi contenido sonoro es parte de eso. Lo reproducen por WhatsApp, lo comparten en Facebook, hacen un comentario, mandan mensajes. Si me están escuchando en Spotify o en otra plataforma que se llama Anchor y son usuarios de esa plataforma, están escuchando mi podcast y me pueden mandar un mensaje de audio con una opinión, con un punto de vista, y yo lo incorporo al podcast como si fuera un mensaje de WhatsApp, de audio. Y esto empieza a generar una dinámica que es parecida a la de la radio, pero que es mucho más de igual a igual, en red. Ya no es unidireccional y es mucho más directa, mucho más rápida. La ubicuidad, lo que decíamos, que es consumir cuándo, dónde y cómo quiero con auriculares, quiero en el home theater, quiero en el auto, y la personalización. Yo elijo qué contenidos escuchar. Un análisis económico, voy al podcast que me da eso. Un podcast sobre música, voy al podcast que me habla de la música que quiero yo, ¿no? Los estrenos de la semana y así. Voy configurando yo mi propia programación. Entonces, volvemos a que podría ser posible, y acá entran ustedes como informáticos a pensar esto y como programadores, están dadas, digo yo en un artículo que publiqué en mayo en Medium, las condiciones técnicas para que la radio, tal cual la conocemos, desaparezca. Esta radio que yo sintonizo, esa radio así puede estar en condiciones ya de desaparecer en un periodo. No el lenguaje sonoro como forma de contarme algo, no el formato radio, sino la radio como emisora y como modelo de negocios. Lo que va a desaparecer es la programación lineal de contenidos para una audiencia desconocida. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo audio a demanda, así como tengo Netflix, puedo consumir audio a demanda. Tengo algoritmos que pueden seleccionar qué tipo de audio a mí me gustaría escuchar. Si yo tengo audio a demanda como costumbre, tengo algoritmos que puedo seleccionar contenidos sonoros producidos, porque tengo que generar, digamos, carne para los leones, más inteligencia artificial o machine learning que me permite ir aprendiendo de ese oyente que está seleccionando, que está buscando, que está compartiendo. Puedo tener las condiciones técnicas, vuelvo a decirlo, para hacerlo están, una radio personal. Ya no voy a escuchar tal o cual emisora, voy a escuchar la radio que yo quiero escuchar. Si yo combino todo esto y le digo al anunciante, mirá, ya no tenés que publicitar en la tanda de la radio para un público que no te conoce. ¿Cuál es tu producto? Díganme un producto ultra específico que tengan ustedes en su trabajo. ¿A qué público le puede servir eso? ¿A un ingeniero electrónico? ¿A un electricista?
a un jovista y ¿cuánto más? A un ama de casa, a un chico, un nene. Bueno, ahora sí, últimamente. Bien. Entonces, pero ¿para qué voy a publicitar? ¿Yo publicitaría en una tanda de radio testers? Lo publico en un medio especializado, ¿no es cierto? Voy a coordenadas y encuentro... hay distintas... Había publicidades aquí, pero bueno. Sí, pero de profesional. ¿No? Pero, por ejemplo, especialización en ingeniería en telecomunicaciones. Ya le tiene que interesar a un graduado. Entonces, puedo publicar en un medio que está muy segmentado o decir, mirá, además de publicar en Coordenadas, porque si no, Coordenadas no se podría sostener, podés publicitar en un podcast que va a ser escuchado por estos usuarios que yo ya sé que son graduados. Y entonces tu inversión publicitaria va a ser mucho más dirigida, mucho más específica. Esto todavía no está así instalado en el mercado publicitario argentino todavía. Por lo tanto, el modelo de negocios tiene que todavía cambiar. Así como está cambiando la radio, tiene que cambiar el modelo de negocios que le da sostén. Y acá entramos en otro terreno que es muy delicado, que es poder salvaguardar nuestros derechos. ¿Sí? Salvaguardar nuestros derechos a la información personal. ¿Cuánto de mi información personal es compartida con quienes, y a título oneroso o no, para que no se ponga en jaque nuestra privacidad? Entonces, ustedes habrán visto, está ahora teniendo mucha difusión el documental que está en Netflix, Nada es privado. No hay una valoración sobre esto, sino está pasando esto, tenemos que tener en cuenta esto. Hay una posibilidad positiva de desarrollar una nueva forma de radio, pero a la vez tengo que tener en cuenta el problema de la información personal que se pone en juego cada vez que me conecto. Yo hoy vine a hacerles un corte y a mostrarles del plato, de todo el plato que tiene todas estas galletitas, solo esta. Ahora, voy en el plato de la convergencia comunicacional. Lo que está pasando es que el podcast y la producción de audio se integran a una serie de menúes, de ofertas que tenemos a nuestra disposición. Entonces yo puedo ir vinculando lo que cuento en el podcast con los sonidos y demás a un mapa interactivo, a un video. Entonces la convergencia nos permite trabajar la comunicación en distintas plataformas y continuar la historia en forma transmedial. No solo traducir a un texto lo que yo escuché en un podcast, sino darle un mapa interactivo en una página a lo que escuché en un podcast. Otra cosa que yo en el podcast no lo puedo hacer, pero en la página web sí. Y el mapa interactivo no lo puedo hacer en el video de YouTube, porque es solo video. Pero moverme a través del mapa, ampliarlo, accionar en el mapa el movimiento de distintos ejércitos en una batalla, eso sí lo puedo hacer en el mapa. Entonces voy a la página web. Esta complementariedad comunicacional lo permite la red, pero no es de lo que íbamos a hablar hoy, que es esto, cómo hoy producciones de audio más el algoritmo que tiene plataformas como Spotify, pero que podrían tener otros, se trata de desarrollarlos, más un modelo de negocios, me permite pensar en una radio nueva, hiperpersonalizada, la radio mía, no la radio que programa un gerente de programación, la radio con los contenidos que me gusta escuchar a mí.
Cada una hora sí, me gusta escuchar un boletín informativo. Bueno, el algoritmo me va a acercar el informativo que más se acerque a lo que yo quiero saber. El algoritmo me va a acercar el aviso publicitario que yo estoy necesitando. ¿Por qué? Porque resulta que esa mañana, antes de salir, yo busqué en una plataforma de venta online X producto, un tester. Y entonces, en la radio esta, me van a aparecer, como aparecen hoy, banners en otras páginas, el algoritmo me va a arrojar avisos publicitarios de testers. ¿Está? Entonces, es una gran posibilidad que está en curso, es un nuevo modo de entender los negocios, un nuevo modelo de negocios, que encierra en sí mismo un gran riesgo, que es qué vamos a hacer o cómo vamos a preservar nuestros datos personales en la web, que pueden servir para personalizar esta experiencia, pero también para otras cosas.